Bendito y excelentísimo Señor soberano Jehová, estamos muy agradecidos porque nos va a proporcionar esta mañana el alimento espiritual. Pedimos que en sí nos preparemos para pues beneficiarnos de este discurso, así como el estudio de la atalaya. Pedimos que en sí, a través de toda la tierra, se estén beneficiando también nuestros hermanos. Desde parte de la congregación Jalpa, te pedimos que en sí, todos nuestros hermanos apresuren sus pasos para que puedan beneficiarse de este alimento espiritual. Te damos las gracias, Padre Santo, no porque seamos dignos, sino es por tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, el nombre del discurso es La amistad verdadera con Dios y el prójimo, y en esta ocasión es un hermano local, el hermano Jorge Suárez Jr. Pues quisiera ilustrar, hermanos, el tema que vamos a comentar esta mañana con esta pequeña ilustración. Bueno, esta que tengo aquí en mis manos es una cinta adhesiva. Si yo pego, ¿verdad?, un cachito de papel aquí y lo dejo por bastante tiempo, pues lo más seguro es que quede adherido fuertemente y que propiedades de la cinta van a pasar al papel y viceversa. Pero ahora, ¿qué pasa si yo trato de desprenderlo? Como es muy débil el papel, desde luego, pues se va a romper, va a quedar adherido permanentemente. Bueno, así es la amistad, hermanos. Cuando nosotros convivimos muy de cerca con una persona, nos podemos llegar a adherir fuertemente. Pero, ¿qué sucede si esa persona a la cual nos estamos adhiriendo no es, por ejemplo, siervo de Jehová? Por ejemplo, en el caso de un hombre o una mujer, ¿qué sucede si entabla una relación, por ejemplo, sentimental con alguien que no ama a Jehová? Estamos hablando de un cristiano dedicado o bautizado. Bueno, pues va a pasar lo del ejemplo. Puede llegarse a adherir en sus sentimientos tan fuertemente que en un momento dado, cuando se recapacite, se va a tener que desprender. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Puede quedar herido permanentemente o deshacerse en sus sentimientos. Por eso, hermanos, debemos tener cuidado con quién entablamos nuestras asociaciones, ya sea en el empleo, en el trabajo, etc. Ya les decíamos anteriormente que este es un punto que nos ha preocupado, porque algunos jóvenes, ¿verdad?, y otros de nuestros queridos hermanos a veces se han metido en problemas donde han salido lastimados precisamente por no cuidar sus asociaciones, ya sea en la escuela, en el trabajo, en el entorno que nos rodea, y entonces después tenemos que pagar las consecuencias. Otro punto de esta ilustración es que el papel es muy débil. Al rato vamos a ver qué sucede si juntamos un material más fuerte, con más consistencia. Esto ilustra, hermanos, que una realidad es que no nos podemos salir de este mundo. En la escuela, en el trabajo, tenemos que convivir con gente que no ama a Jehová. Pero es especialmente peligroso si no estamos fuertes en sentido espiritual y somos como el papel. Nos adherimos tan fácilmente y somos tan débiles que la parte dominante nos puede absorber. Bueno, pero vamos a hablar entonces, hermanos, acerca de la amistad verdadera y en qué se basa. Desde luego que una amistad verdadera se basa en el amor. Pero nosotros sabemos, hermanos, que el amor, la expresión amor en la Biblia,
contiene diversas variaciones. Aquí especialmente, hermanos, vamos a hablar de dos clases de amor: del amor agape y del amor romántico. Primeramente, entendiendo que no es lo mismo un amigo que un conocido. ¿Por qué? Porque cuando usted, por ejemplo, entabla una amistad con alguien de la congregación, esa persona merece toda su confianza, ¿no es así? Su afecto, respeto, lealtad. Estos son profundos factores que afectan una amistad. Fíjese todo lo que está envuelto. Yo vuelvo a repetir: confianza, afecto, respeto, lealtad. Pero además, cuando hablamos de una amistad de alguien que ya es nuestro amigo, también podemos hablar de la exigencia de un mayor grado de responsabilidad. Es decir, quienes son nuestros amigos tienen responsabilidades para con nosotros, pero primero nosotros para con ellos. ¿Están de acuerdo en ese punto, hermanos? Por lo tanto, amigo es aquel por quien sentimos afecto y admiración y con quien disfrutamos de confianza y compañerismo. ¿Cuál es la definición que se da en el mundo seglar? Bueno, se dice que un amigo es la persona con la que se entabla una amistad, es decir, una persona con la que se tiene un afecto personal puro, resultado de la reciprocidad y el trato asiduo. Y para enfatizar, ya habíamos hablado de que están implicados ciertos valores, como la lealtad, el amor, la solidaridad, la sinceridad y el compromiso. Ahora, como hay implicados, hermanos, factores tan fuertes, queremos entender si allá afuera podemos entablar una amistad con una persona que no ama a Jehová. ¿Cómo ven ustedes? Por todos los factores que están envueltos, ¿sería viable pasar más allá de un trato, digamos, limitado a confraternizar con una persona que no es siervo de Dios? Porque hay puntos muy fuertes aquí envueltos. La pregunta es, ¿cómo van a influir en nosotros esas personas con las que nosotros entablamos una amistad? Piensen eso. Bueno, sabemos que el fundamento, hermanos, de toda amistad verdadera es el amor sincero, una cualidad imperecedera que nunca falla, como lo acabamos de ver en nuestras asambleas. Pero ya decíamos que estamos hablando, en este caso, ¿verdad?, de la amistad con nuestros hermanos, de una amistad íntima, del amor agape. ¿Y cuál es la diferencia entre el amor agape y, por ejemplo, el amor romántico? Pues que no se basa específicamente en un impulso, sino que el amor agape está gobernado por principios bíblicos. No se deja llevar tanto por impulso, sino por la razón. ¿Por qué decimos esto? Porque vea qué factores tiene el amor agape. Mire, vamos a recordar la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículos 14 al 7. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 7, perdón. Y si tiene su Biblia ya revisada, vamos a hacer la lectura ahí en esa traducción. Dice así: el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, no presume, no es arrogante, no se porta de forma indecente, no busca sus propios intereses, no se irrita con facilidad, no lleva cuenta del daño, no se alegra por la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo aguanta. Y sobre esta clase de amor, la afirmación que viene en el versículo 8 la conocemos bien: el amor nunca falla. ¿Cómo ven, hermanos?
Ese es el tipo de amor que nosotros podemos desplegar principalmente aquí en la congregación, un amor agape. Cuando nosotros cultivamos ese amor, entonces podemos hablar de una verdadera amistad con alguien. Ese amor, hermanos, va a estar disponible para nuestro amigo en momentos de angustia, en momentos en que hay que ser fieles. Mire, vamos a leer Proverbios capítulo 17 para ver cómo es muy útil este tipo de amor. Este texto pues enuncia lo siguiente sobre un amigo verdadero. Dice: el verdadero amigo ama en todo momento y es un hermano en tiempos de angustia. Fíjese qué útil es tener un amigo verdadero en este caso, que nos exprese esa clase de amor, el amor agape, un amor real, un amor sincero. Bueno, pues el amor de Dios, hermanos, nos impulsará a conseguir esta clase de amistades aquí, principalmente en la congregación. Pero también la Biblia nos revela qué debemos hacer para disfrutar y cultivar la amistad más importante que debemos tener. ¿Cuál es esa amistad, hermanos? Pues la amistad con Dios, desde luego. Pero antes de hablar de esa amistad, que es la más importante, vamos a poner todavía más énfasis en cómo es que debemos ser amigos entre nosotros. Vamos a hablar acerca de algún ejemplo bíblico, y uno de los más conocidos, que quizás hemos repasado muchas veces, es el amor que hubo entre David y Jonatán. Nosotros sabemos que la amistad que ellos manifestaron entre sí fue una amistad sobresaliente, porque era una amistad muy allegada. Esa amistad, por ejemplo, estuvo libre de hipocresía, de egoísmo. Sabemos que fue así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando Jonatán, que era seguramente uno de los candidatos al trono, a suceder a su padre, el rey Saúl, cuando Jonatán tuvo esa oportunidad quizás de exigir esa posición, ¿qué hizo David? ¿Qué hizo Jonatán? Pues no quiso imponer, ¿verdad?, esa situación que él podía establecer legalmente o legítimamente. No, sino que él sabía que David pues era la persona a quien Jehová había escogido. Así es que no le tuvo envidia por esa posición, aunque desde muy joven lo sabía. ¿En qué se basó la amistad en estos dos personajes? Pues seguramente en percibir las cualidades espirituales cada uno de otro. Porque imagínense cómo vio Jonatán a David cuando peleó con aquel gigante que dice la Biblia que era un campeón, y él era un simple muchacho que guiaba ovejitas, que protegía ovejitas, pero aún así tuvo ese valor de enfrentar a ese gigante. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que cuando Jonatán vio ese tipo de valores espirituales, quedó prendida, ¿verdad?, de esa amistad. Eso nos ilustra, hermanos, cuáles son los factores que deben predominar a la hora de escoger a nuestros amigos, incluso aquí en la congregación. Porque lo que escribió Pablo ahí en Corintios 15:33, pues da la casualidad de que lo estaba aplicando, ¿verdad?, a la congregación. Entonces, cuando nosotros buscamos personas de ese calibre espiritual, podemos hablar de una amistad verdadera, que se va a basar en un amor agape. Bueno, pues ese fue un ejemplo que nos sirve para ver cómo es que nosotros podemos escoger a los mejores amigos y basar en las cualidades más importantes. Pero ahora podemos hablar de uno de los temas más importantes que nos compete. Fíjense que cuando nosotros nos envolvemos con una persona que no ama a Jehová tan fácilmente, por algún interés, o porque quizás esa persona nos trató bien, y entonces somos débiles y quizás cedemos a entablar otro tipo de relación,
Pudiera haber diversos factores, pero hay uno en especial, hermanos, que quizás nos esté fallando. ¿Cuál es ese factor? Pues ese factor puede ser que Jehová no es quizás el amigo que profesamos, que quizás el amor que le debemos a Jehová muy probablemente no es tan fuerte. Por eso es que cuando llega un humano que nos trata bien, que quizás nos da una atención, fácilmente cedemos a una relación, porque se nos olvida nuestra principal amistad, que debe ser nuestra amistad con Jehová, hermanos. ¿Qué podemos hacer para fortalecerla? Bueno, fíjense ustedes que tenemos que estar conscientes, hermanos, de que no nos hacemos amigos de Dios automáticamente. Fíjese bien, ni aunque nos bauticemos. Porque pudiéramos bautizarnos porque tenemos fe, porque comprendemos, tenemos el deseo de dedicar nuestra vida a Jehová, pero aunque quizás estemos enterados de lo que implica la dedicación a Jehová, todavía no es nuestro amigo íntimo. No lo tomamos en cuenta como tal, y ahorita vamos a ver a través de un pequeño test, ¿verdad?, cómo anda nuestra amistad con Jehová. Bueno, de primera instancia, hermanos, el proceso para fortalecer o comenzar esa amistad, pues es el mismo como cuando nos acercamos a una persona. ¿Qué le preguntamos? Su nombre, ¿no? Queremos saber qué le gusta, qué no le gusta, qué le disgusta. Nos fijamos, ¿verdad?, cuáles son sus preferencias, cuáles son algunos puntos afines que pudiéramos tener. Pero en el caso de Jehová, hermanos, esto es más delicado, porque ahí en Juan 17:3 se nos menciona que debemos tener un conocimiento acerca de Él. Pero cuando hablamos de ese conocimiento, ¿de qué tipo de conocimiento hablamos, hermanos? Bueno, fíjense ustedes que en la Biblia hay dos expresiones griegas. Una es noxis, para conocimiento normal, pero la otra es interesante. Mire, vamos a ver una ilustración de un reloj en su maquinaria y vamos a comentar lo siguiente para ilustrar cuál es la diferencia entre un término griego y otro y cómo afecta en nuestra amistad con Dios. Por ejemplo, ahí tenemos la maquinaria de un reloj, no sé si se alcanza a ver. Si nosotros tomamos un reloj, ¿verdad?, en nuestras manos, gracias hermano, y lo desarmamos, y no tenemos un conocimiento preciso, exacto, acerca de esa maquinaria, pues lo más probable es que no vamos a saber ni armarlo, ¿verdad? Pero ¿qué tal un relojero? Bueno, un relojero conoce cuál es exactamente cada una de las funciones de esa maquinaria y de ese reloj. Y por la práctica que tiene puede quizás armarlo y desarmarlo. Bueno, vamos a dejar ahí, ¿verdad?, la ilustración. Esto quiere decir, hermanos, que nuestro conocimiento acerca de Jehová, de nuestro amigo, debe ser el del relojero que tiene respecto a esa maquinaria. Debe ser un conocimiento exacto, ¿verdad?, un conocimiento profundo. Debemos conocer a Jehová en todas sus dimensiones, porque quizás sabemos cómo se llama, que tiene ciertas cualidades, pero ¿conocemos a Jehová en toda su magnitud? ¿Y cómo lo vamos a saber eso, hermanos? Pues únicamente si estudiamos la Biblia a fondo. Por una parte, no hay ningún otro libro ni obra que nos revele la mente de Dios más que la Biblia. Pero también está la creación, hermanos, lo que nos rodea. Si nosotros nos dedicamos a conocer exactamente a Jehová Dios a través de estos medios, pues vamos entonces a poder saber qué clase de persona es Él, y entonces nuestra amistad se puede fortalecer. Bueno, una vez, hermanos, que ya llegamos a conocerlo exactamente, o tenemos un conocimiento medio hacia arriba de Dios, también lo importante es que ejerzamos confianza en Él. Sin ella, sin esa confianza, llámese con un humano o con el mismo Dios, no va a perdurar nuestra amistad con Él. Abraham lo comprendió así, y en repetidas ocasiones
le dio a Jehová señales de esa confianza, aunque no tenía el conocimiento exacto que hoy nosotros podemos tener. Entonces, cuando Jehová le pidió un acto de esa confianza, que más bien ya fue fe, pues entonces él hizo algo muy grande. Y por esa obra Jehová lo recompensó, pero además llegó a ser conocido como amigo de Dios. Fíjense, por esa confianza que tuvo en él, por esa fe. Y volvemos al mismo punto. No es lo mismo creer en Dios que tener fe en Jehová. ¿Nosotros qué tenemos? ¿Una creencia en Dios? Como decíamos hace un momento, quizás conocemos lo básico, su nombre, algunas cualidades, no sabemos por ahí algún episodio y creemos que eso existe. Pero tenemos fe en Él, lo vemos real, como si Él nos viera día con día, como si Él anduviera con nosotros. Cuando platicamos, lo percibimos como una persona. Es decir, la fe, hermanos, en Él no es más que una simple creencia, es una firme convicción. Eso es tener fe en Jehová. Y otro de los factores que nos ayuda a fortalecer nuestra amistad con Dios es la comunicación. Cuando usted convive con sus amigos más cercanos, humanos, ¿cada cuándo se comunica con ellos? Y ahora, pues a través de alguna red social, pues inmediatamente, ¿no? A todas horas se puede comunicar con él. La pregunta es entonces, ¿cómo es nuestra comunicación con Dios? ¿Cada cuándo le oramos? Porque si queremos que sea nuestro amigo, queremos hablar con él muy seguido, ¿no? Queremos entablar conversaciones muy cercanas y continuas con nuestro mejor amigo. Pero si lo hacemos así, hermanos, ¿cómo están nuestras oraciones con él? Bueno, esos puntos son para que usted o nosotros lo meditemos. Pero volviendo al punto, hermanos, de la amistad con el prójimo, vamos a hablar precisamente del tema que queríamos platicar con ustedes. Fíjense que hay que establecer un punto. Aunque los cristianos demuestran amor a la humanidad en general, al igual que hizo Jesús, el amor que conlleva la amistad con ellos solo lo sentimos para quienes son amigos de Dios. Es decir, nuestra amistad más profunda, más íntima, solamente debe ser con nuestros hermanos. ¿Por qué decimos esto así, hermanos? ¿Ustedes creen que la organización es restrictiva en este respecto? Pues es que no me dejan hacer amigos allá afuera. Pero ¿qué sucede cuando se transgrede entonces esa advertencia, hermanos? ¿Quiénes sufren? Porque cuando se entabla una relación con una persona que no ama a Jehová, va a haber consecuencias. ¿Están de acuerdo? Esas consecuencias pues tienen que ver primero nuestra relación con nuestro mejor amigo, que es Jehová. Porque si queremos ser amigos de Él, debemos tener como amigos a quienes son amigos de Él. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nuestra relación se ve afectada. Pero además, también nos vamos a herir sentimentalmente, porque tarde o temprano tenemos que hacer a un lado esa relación que no es cristiana. Y entonces vamos a sufrir. O nos vamos a meter en un problema espiritual por el que quizás perdamos nuestra relación con la organización de Jehová. ¿Y qué hay de las personas que nos rodean? ¿Sufren también? Cuando no somos un buen ejemplo en la congregación a ese respecto, ¿cómo ven los demás eso? ¿Cómo les afecta? ¿Somos piedras de tropiezo? Entonces, vean todos esos factores que están envueltos ahí. Jehová, hermanos, sintió un amor agape por la humanidad en general y por eso dio a su Hijo por toda la humanidad. Y ese es el amor que nosotros sí podemos tener. Pero el amor romántico, el amor que implica una relación ya más íntima, esa sí debemos de cuidar. Y poníamos la ilustración del principio. Ahora voy a sacar una pieza de metal, hermanos.
que traigo aquí, si yo la adhiero a la cinta, pues la puedo quitar, ¿verdad? Bueno, quizás no tan fácilmente, pero porque se adhiere. Pero si yo quito la cinta, la que se va a destruir es la cinta, ¿verdad? No la pieza de metal. Bueno, nosotros debemos ser precisamente como esta pieza, hermanos, no como el papel. ¿Por qué necesitamos esta firmeza, esta entereza? Porque si nosotros no cultivamos cualidades, hermanos, que nos ayuden a ser firmes en nuestro trato con las personas que nos rodean, pues entonces nos va a pasar lo del papel, que vamos a quedar adheridos, y cuando nos queramos desprender, vamos a sufrir. Pero viceversa, si somos fuertes en sentido espiritual, vamos a conservar nuestra entereza, primero, para no pasar, hermanos, de un trato laboral, de un trato con un vecino, de un compañero de escuela, a algo íntimo con una persona que no ama a Jehová. Pero si somos tan débiles como ese papel que poníamos al principio, hermanos, pues vamos a deshacernos, ¿verdad?, en sentido espiritual. ¿Qué debemos hacer entonces, hermanos, para conservar esa entereza que muestra este material, este metal que es la cuchara? Pues cultivar cualidades, pero sobre todo tener en cuenta el punto que acabamos de ver hace un momento. ¿Cómo está nuestra relación con Jehová? Miren, vamos a ver este cuadro, hermanos, para que pues nosotros sepamos en un test rápido cómo andamos en nuestra amistad con Jehová y si estamos preparados para precisamente tener las cualidades de este metal. ¿Sí lo podemos ver, hermano Juan? Ahí está, ¿verdad? Bueno, vamos a apagar la luz un poquito, hermanos. Así, mediante 5 puntos, hermanos. Ustedes los pueden anotar en un papel u otros que a ustedes les parezcan apropiados. Lo conozco cada día a Jehová. Es decir, tengo un conocimiento exacto a través de la creación de su palabra. Usted póngase palomita o tache. Hablo diario con él, a cada momento, a cada rato. Bueno, pues usted palomece, ¿verdad? Escucho cuando él me habla, es decir, leo la Biblia constantemente, porque cuando nosotros hablamos con él, le oramos, pero ¿cómo nos habla él? Cuando leemos su palabra, escuchamos a nuestro amigo. Mis amigos íntimos son los amigos íntimos de él. ¿Qué se puede decir de quiénes son nuestros amigos cercanos? Lo visito constantemente en su casa, es decir, en las reuniones, hago lo que me pide en la predicación. Bueno, si alguno de esos puntos, hermanos, está débil, nuestra amistad con él es deficiente, y entonces no vamos a estar preparados para cuando alguien nos hable bonito, ¿verdad?, nos dé una atención, y entonces se lleve nuestra espiritualidad. Entonces, recuerde esos puntos, hágase usted mismo el test. Si usted considera esos puntos, va a poder mantener una amistad fuerte con Dios. Bueno, finalmente, hermanos, las amistades que ya tenemos aquí en la congregación, las queremos fortalecer. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra amistad con nuestros amigos aquí en la congregación? Pues como humanos imperfectos, hermanos, muchas veces se nos puede ir la lengua. Podemos hablar de nuestros amigos, o podemos participar quizás en un chisme en cuanto a ellos. Si eso llega a nuestros oídos, si nosotros somos los afectados, y pongo ese ejemplo porque es el más común en todas las congregaciones, ¿verdad?, y en todas partes. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? La amistad se basa en una cualidad muy importante, que es el saber perdonar. Y podemos hablar de cómo perdona nuestro mejor amigo. Nuestro mejor amigo, hermanos, es dispuesto para perdonar o está listo, según el Salmo 86:5. Y muchas veces
según Miqueas capítulo 7, versículo 18, ni siquiera toma en cuenta nuestros errores. Así es que cuando nuestros hermanos que quizás hablen acerca de nosotros, a veces hay que darle vuelta a la página, ¿verdad? Y estar listos para perdonar como lo hace Jehová. Jehová, hermanos, aparte borra nuestros pecados cuando nos arrepentimos. Así es que una vez que nuestros hermanos se han disculpado, se ven arrepentidos, ¿por qué queremos atormentarlos, hermanos? Desquitarnos y vengarnos hasta lo último para hacer sentir lo mismo que ellos nos hicieron a nosotros. Bueno, tenga en cuenta que ese tipo de actitudes no van a cultivar una amistad verdadera. Y lo que queremos, hermanos, es fortalecer nuestras amistades en la congregación. Entonces, toma en cuenta todos estos puntos, hermanos. Para concluir, los beneficios de una amistad verdadera con nuestro Creador y con nuestros hermanos son muchos. La amistad con Dios, como lo fue Abraham con él, le trajo muchos beneficios. Gracias a él, la humanidad se va a bendecir, imagínense. Gracias a esa bonita amistad que surgió entre ellos dos. Entonces, hermanos, recuerde esto, que dentro de poco Jehová y Jesús introducirán a sus amigos en un nuevo mundo, en donde ya no habrá más discordia, hermanos. Así es que desde ahora tenemos que aprender a ser amigos. Pero, ¿quién debe ser nuestro principal amigo? Jehová Dios. Así es que la exhortación esta mañana, hermanos, es cultivar nuestra amistad con nuestro Creador, Jehová Dios.